Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas al Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual. Una experiencia espiritual que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinita bondad, su infinito amor, su infinita misericordia, ha preparado para cada uno de nosotros. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. El Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creemos en un Dios trino, único Dios, Dios verdadero. Dios Padre, Creador. Dios Hijo Salvador, Dios Espíritu Santo Santificador, que se ha infundido en nuestro corazón, en ese hombre y esa mujer interior, en ese hijo y esa hija de Dios, para santificarnos. Y es el que guía nuestros pasos, es el que nos guía en ese éxodo de esta vida a la eternidad. Pero comienza desde aquí, y en ese éxodo, en esa salida, Dios nos ha llamado, nos llamó de la nada. Cuando éramos nada todavía en el vientre de mamá, ya éramos el todo en Dios. Y Dios nos llama de esa nada al existir al vientre de nuestra madre. Y del vientre de nuestra madre nos llama a esta vida. Y en esta vida, en el bautismo, infunde en nosotros el Espíritu Santo, su Santo Espíritu, para santificarnos, para vivir en santidad, para crecer en santidad, para en ese éxodo de cruzar de esta orilla a la otra, vivir en el amor de Dios. Alexander Mena, mi hermano Celia Rivera, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para los que no se van a conectar en vivo. Pero como Dios es un presente eterno, por eso es que saludamos de esa manera. Por si alguien dice, ¿y qué es lo que dice el hermano? No ustedes, ¿no? A veces decimos, ¿pero cómo es eso? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Lo que pasa es que Dios no usa reloj. Dios no necesita reloj. El reloj es para nosotros, porque nuestro tiempo es cronometrado. De minutos, de segundos, de minutos, de horas, de días, de semanas, de meses, de años. El tiempo de Dios es kairos, es un presente eterno, un tiempo perfecto, completo y eterno. Entonces, de acuerdo a como nosotros vamos a compartir, y esto queda en esa plataforma de Facebook, también se etiqueta en YouTube, cuando llega esa bendición de Dios a nuestra vida, al que la recibe, no está recibiendo una grabación ni una repetición, sino la actualización de la gracia de Dios en nuestra vida. Así como se actualiza ese Gólgota, esa última cena en la Santa Misa, en ese altar, se actualiza en la palabra de Dios en nuestra vida cuando nosotros nos abrimos esa palabra. Porque Dios es un presente eterno y es constante, laboriosa la presencia de Dios en nosotros. En ese Padre nuestro que estás en el cielo, ahora mismo nos conectamos con el cielo. Dios mismo nos conecta. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Así que mi querido hermano y hermana, demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. El hermano Alexander Mena ahorita preguntaba, y yo le agradezco mucho a él, ¿no? En YouTube decía, hermano, me decía, le estaba esperando en Facebook. Lo que pasa, le voy a comentar algo, pero esto no es un asunto de uno victimizarse. La salud no ha estado muy bien. La salud hace unos ya meses, semanas, no ha estado muy sonriente la salud, ¿no? Pero acuérdense, recordemos, yo sé que usted lo sabe, que Dios no nos abandona, que somos más que victoriosos en Cristo Jesús y ni la muerte nos puede apartar del amor de Dios. Así que Alexander Mena, mi hermano, muchísimas gracias por su inquietud. Muchísimas gracias por ser instrumento de Dios también, para que este indigno siervo de Dios sea constante y perseverante también, Celia, y los que se han ido conectando. Yo no me cansaré de decirlo, que ustedes son un regalo inmenso del amor de Dios, porque me motivan
me motivan, por eso es que yo digo muchas veces, hay que tener cuidado, porque a veces uno ve a la gente muy sonriente, muy alegre. Ay, yo quisiera estar como está el hermano. No quiere estar como está nadie. Quiere estar como está usted. Porque así es que Dios permite que estemos, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Lo del corazón solamente Dios lo conoce. Pero Él nos da la fuerza. Y la palabra es el poder de Dios. Es Dios mismo en nosotros. Por eso, a las ofertas del mundo, a eso que nos quiere apartar de Dios, a las ofertas de nuestra debilidad humana y a las ofertas del enemigo que nos dice: ah, pero si tú eres hijo de Dios, como le dice a Jesús, dile a esa piedra que se convierte en pan. Y Jesús dice, porque nosotros respondemos con la Escritura, nosotros respondemos con la palabra, no con nuestra palabra, sino con la palabra de Dios. A esa oferta, a esa propuesta del enemigo, a nuestra carne débil y a la mundanidad, no solo de pan vive el hombre, sino más bien de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay muchas, de pronto le dicen: ay, pero tú no eres hijo de Dios, ¿y por qué tú estás enfermo? Es que no solamente del cuerpo se vive, más bien se vive del espíritu. Claro que queremos salud, pero ese cuerpo es un vaso de barro que a veces no se quiere levantar, que se amanece nublado, dice: ay, el día de hoy. Pero el espíritu, no, el espíritu es el que da la vida, el espíritu es el que nos levanta. Y cuando el equipaje que se lleva es el amor, ni el camino cansa, ni la carga pesa, dice San Juan de la Cruz. Por eso el equipaje de Cristo, que es la cruz, y no estamos promocionando buscar la cruz, pero ¿cómo carga Jesús la cruz? ¿Cómo la lleva? Arrastrándola, preguntándole al Padre: ¿y por qué tú? No, en silencio. Dice el profeta Isaías que él no pronunciaba palabras, que iba como una ovejita que llevan a esquilar al matadero. Iba ahí. ¿Sabe por qué Jesús no pronunciaba palabra? Porque llevaba un diálogo interior con el Padre y mencionaba el nombre de cada uno de nosotros. Por amor a ti lo hago. Y empezaba esa lista del nombre de cada uno de nosotros. Jesús no habló. Jesús nos enseña a ser rápido a escuchar la voz de Dios y lento para hablar en esa humanidad dañada que muchas veces nosotros, o mi persona, ¿no? En una desesperación o en una ira explotamos. ¡Boom! No. Escuchar la voz de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre. No solo de ese trabajo se vive, que es necesario, No solo de esa casa se vive, que es necesaria, o de ese carro, o de esa cuenta. Todo eso mencionado es necesario. La cuenta de banco, el carro, la casa, la familia. Pero no solo de eso se vive. Se vive más bien de lo que da la vida eterna, que es la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios. Y aunque a veces no la entendemos, pedirle la fuerza a Él para aceptar lo que no podemos cambiar, y la sabiduría y el entendimiento y la fortaleza para cambiar lo que debemos cambiar. ¿Qué le parece si entramos en la oración? La oración en el Salmo para entrar a la palabra de Dios. Ya entramos en la palabra, pero para remar mar adentro, para montarnos en esa barca que es nuestra vida y decirle a Jesús: Señor, tú eres el capitán. Si por el camino me sorprende una tormenta, tú eres el capitán. Si por el camino de la vida se me sorprende un temporal de viento fuerte, huracanado, tú eres el capitán. Yo voy remando, tengo que hacer mi parte, pero el timón lo llevas tú. Yo voy remando, Señor, tengo que hacer mi parte, pero esa vela que sopla ese barco es el Espíritu Santo de Dios. Y no hablamos de barca como nuestra vida, que es una barca, es una prefiguración, porque hay que cruzar a la otra orilla. Este día, de esta mañana a la noche, es cruzar a la otra orilla. Y pueden venir temporales, pueden venir vientos huracanados, pero ¿quién va manejando la barca? ¿Quién va manejando la vida? ¿Quién va guiando la vida? Y aunque a veces él parece estar dormido, no. El dormir de Jesús en la barca, aún en medio de la tormenta, es la manifestación de que Él es la paz, de que Él tiene el poder para levantarse de ahí y decirle a lo que sea: cállate, cálmate, y hay una gran paz. Se pone plano todo así, miren. Claro que a veces nos intranquilizamos. Eso es natural. Pero sobre la intranquilidad o las inquietudes nuestras hay algo que es alguien sobrenatural. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que podemos imaginar, guarda, custodia nuestro pensamiento
y nuestros corazones en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese pensamiento que va dando vuelta y se vuelve un torbellino muchas veces, es guardado en el amor de Dios en Jesucristo, en su costado traspasado por la lanza del soldado. Guardado, hay que sentir, ¿no?, ese calor, esa hoguera del amor de Dios. Y ese corazón que a veces se agita y los latidos son muy acelerados, está guardado y escondido en Cristo para Dios. Estamos hablando del todo nuestro. Vamos a orar con el Salmo 27 para remar mar adentro. Señor, he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otros mares. Tú, Señor, has venido a la orilla en este día y nos ha llamado a cada uno de nosotros. No nos ha llamado porque seamos ricos o sabios, sino porque tú nos llamas en el amor. Y dejamos todo, Señor, para remar mar adentro contigo. Porque dejarlo todo por ti es tenerlo todo en ti. Y tener el todo en ti es tener vida eterna y vida en abundancia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 27. Junto a Dios no hay temor, dice la reflexión del Salmo. En medio de las luchas de la presente vida, el militante, que cada uno de nosotros, peregrino, no se desanima, porque grande es la esperanza que le reserva el Señor al final del combate. Vamos a pronunciar eso otra vez en la reflexión del Salmo 27. Junto a Dios no hay temor. En medio de las luchas de la presente vida, el militante no se desanima, porque grande es la esperanza que le reserva el Señor al final del combate. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Cuando los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Si me sitía un ejército contrario, mi corazón no teme. Si una guerra estalla contra mí, aún tendré confianza. Una cosa al Señor solo le pido. La cosa que yo busco es habitar en la casa del Señor mientras dure mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y cuidar de su santuario, porque Él me dará asilo en su cabaña en tiempos de desdicha. Me ocultará en el secreto de su tienda y me alzará sobre la roca. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, no está de más recalcar y ser enfático en esto. La palabra de Dios se medita, se comparte, se reflexiona, se escudriña, se discierne, se proclama, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es una manera analógica, es una analogía en la palabra, ¿no? Y cuando hablamos de manera, no hablamos de una acción. La analogía, ¿no?, es entrar, así como nos conectamos en ese amor de Dios, que Él mismo nos llama. Es el impulso del amor de Dios. Nosotros pudiéramos estar haciendo otras cosas ahora. Nosotros pudiéramos tener la mirada en algo o en alguien ahora diferente a lo que Dios nos ha llamado. Entonces es el mismo Dios que nos trae hasta aquí. ¿Qué hago? ¿Me quedo fuera de su gracia? No. Vine enfermo entro a la gracia de Dios. Vine en angustia, con angustia entro a la gracia de Dios. Vine desesperada, entro a la gracia de Dios, que es el impulso de Él. Así como el hijo pródigo, que se va y camina y malgasta la vida. Y el Padre siempre, ¿dónde está mi hijo? Mi hija, regresa. Y es la fuerza del corazón que brota del Padre, que toca el corazón del hijo pródigo y dice: ¿pero qué hago yo lejos de la casa de mi padre? Si aquí ni la comida de los cerdos me dejan comer, y allá tengo ternero, allá, ¿qué es lo que hago aquí en esta situación de la vida? Pues tenemos que, una analogía, adentrarnos. Ese hijo pródigo soy yo, cada uno de nosotros, y sencillamente y humildemente así lo entiende.
¿Qué hago fuera de la gracia de Dios? Si Él me llama a adentrar en ella, entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? ¿Qué hace la fuerza de la palabra? ¿Qué hace la sabiduría de la palabra? Que transforma todo eso en bien. Porque Dios permite todo para bien de lo que Él ama. Dice Romanos 8:28. Oiga, todo para bien de los que Él ama. Y Dios nos ama con un amor eterno. Nos ama tanto que usted y yo dormíamos y no habíamos pagado nada. Y aunque paguemos algo para un segundo del día, no podemos comprarlo. Y ya Él había mandado sus ángeles a preparar este día para nosotros. A veces se piden milagros. Le decía yo a un amigo sacerdote ayer. Y la vida es un milagro. El existir es un milagro. Eso no es normal. Si fuera normal, los multimillonarios, y no estamos satanizando la riqueza, porque el tener no es malo, malo es el amor al dinero, no murieran, compraran la vida. ¿Y qué dice Steve Jobs? ¿Qué decía Steve Jobs, el dueño de Apple, en su gravedad, en su lecho de muerte, con ese cáncer, creo que de páncreas o de estómago? Decía él, en una carta que escribió, ahí está la carta, se puede buscar en Google. Tengo personas para que me vigilen la casa. Tengo miles y miles y miles de empleados que trabajan para mí. Tengo un chofer que conduce mi auto, pero a nadie le puedo pagar para que se acueste por mí en esta cama con cáncer. Y tengo muchos millones. Y la cama más cara es la cama de un hospital. Entonces, respirar no es normal. Claro que buscamos el milagro. Claro que podemos pedir milagro. Porque el mismo Jesús dice en Mateo 7:7, busquen y hallarán. Toquen a la puerta y se le abrirá. Llamen y se les responderá. Porque el que busca en Dios encuentra, No dice el que busca en Dios, pero ¿en quién buscamos siempre? En Dios. El que busca en Dios encuentra. El que llama a Dios, Dios le responde. Y el que toque el corazón de Dios en Jesucristo ya está abierto desde la cruz. A usted y a mí, por más que nos ame una persona, no puede contestar el teléfono 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces, no sé cuántas, a la medianoche, a las 3 de la mañana, porque estamos angustiados. Pero llegará un día que dice, oye, ese hermano, esa hermana, yo la amo, pero yo tengo que trabajar mañana, déjame poner el teléfono en mute, en silencio, y mañana yo lo llamo. No vamos a escuchar eso de Dios. No vamos a escuchar decir a Dios, ay, y me volvió a llamar otra vez. No. Por eso hay que mantener siempre, y es por gratuidad, es por gracia de Él, esa comunión con Dios. Enfermo, con salud, con lo mucho, con lo poco, todo en Dios es ganancia. Porque Él es nuestro todo. Miren a Job. El enemigo le quitó todo a Job, pero al enemigo se le olvidó que el todo de Job es Dios, que el todo de Job era Dios. ¿Y quién es nuestro todo? Y a Job no le fue bien al principio, hermano. La familia, que son los 3 golpes que el enemigo utiliza muchas veces o siempre. La familia. ¿Usted quiere dolor más grande que un conflicto dentro del hogar? Cuando la hoguera, que es el hogar, se enfría y se convierte en una cárcel de discordia y donde no hay paz. Es un problema grande. Aparte de que le quitó los hijos, murieron todos. La finanza. Usted sabe que por mucha fe que uno tenga, cuando uno ve que no tiene ni lo de la renta o lo de una pastilla para eso a veces se inquieta, ¿no? Y la salud. Dice que ni las uñas le daban a Job para rascarse. Parece que era un cáncer de la piel terrible. Y Job en nada niega de Dios. Reniega de Dios. Sí le pregunta. Sí le cuestiona, ¿no? Pero no reniega de Dios. Y dice ese libro de Job que después de todo esto, a Job le dio Dios riqueza como no, mire, y eso las hijas más lindas eran las hijas de Job, porque el aguardar en Dios no defrauda. Y dice el capítulo 42, versículo 5 de Job, después de todo esto, yo te conocía de oída, pero ahora te han visto mis ojos. A veces es una relación de Dios
que Dios, 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 solamente escuchamos Dios, 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 pero no hay una mirada puesta en ese Dios que es omnipotente, todopoderoso, que es nuestro Padre. Entonces, Dios nos ha llamado a compartir, y escuchemos el mensaje de la palabra. ¿Ya compartieron? ¿Ya ustedes compartieron? Ya hemos sido esa sal de la tierra y luz del mundo. Para entrar en la palabra, porque Dios me lo pone a decir esto, ¿no? Mire, ahí, en la parte de abajo del celular, en la izquierda, hay como una flechita que hace así, mire. Ahí usted le toca y lo manda para WhatsApp o para Facebook, donde usted quiera. Pero que esa bendición se multiplique. Es una manera también de usted colaborar con esta obra que Dios, escuche bien, que Dios nos ha encargado. No es que me ha encargado, nos ha encargado. Usted y yo tenemos ese compromiso, si así lo sentimos en el corazón, de cuando miramos un material, un alimento espiritual de rinconcito de bendiciones, una espiritual, compartirlo. Ya de ahí para allá no nos preocupemos, no nos inquietemos por nada. Nosotros somos sembradores de la semilla es Jesucristo, que es la palabra, y Dios en su Santo Espíritu la hace crecer en los corazones que la reciben. Nos vamos al libro del Éxodo, capítulo 13, versículo del 17 al 22. Y cuando decimos nos vamos, es que el Espíritu Santo nos lleva hacia ese éxodo. Reconocer y meditar de que éxodo significa salida. En este caso es la salida del pueblo de Israel, que llevaba 430 años de esclavitud del faraón egipcio. Del pueblo de egipcio, del faraón. 430 años. Hasta que llegue este momento que vamos a escuchar. No sé cuál es tu faraón. De pronto yo conozco mi faraón, pero Dios lo conoce más que yo. Y el faraón tenía al pueblo esclavo, lo tenía prisionero, atado, sin libertad. A veces tenemos faraones, una salud, una situación de la familia, un hijo rebelde, una hija rebelde, y por ahí sale la lista y no nos permite tener esa libertad de hijos e hijas de Dios. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y gocémonos en Él, porque lo que escuchamos en la palabra se hace vida en nuestra vida. La vida de Cristo se hace vida en nuestra vida frágil y limitada. Por eso tenemos vida eterna y vida en abundancia en Jesucristo nuestro Señor. Éxodo 13, 17, 22. Cuando el faraón despidió al pueblo, Dios no lo llevó por el camino del país de los filisteos, que era el más corto. Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se asuste y vuelva a Egipto. Por eso le hizo dar un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo, y los israelitas salieron de Egipto bien pertrechados. Moisés llevó consigo también los huesos de José, conforme había hecho prometer con juramento a los hijos de Israel. Pues les dijo, con toda seguridad Dios lo visitará, entonces se llevarán con ustedes mis huesos. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, que está a la proximidad del desierto. Yahvé iba delante de ellos señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolo para que anduvieran de noche como el día. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando el faraón despidió al pueblo de Dios, Dios no lo llevó por el país de los filisteos, que era el más corto. Yo no sé qué tan largo, mi querido hermano y hermana, te está encontrando el desierto. En esa situación, en esa circunstancia, no sé qué tan largo te haya encontrado, te esté encontrando el camino en el desierto. Y en el desierto hay soledad. En el desierto hay un sol que quema y que mata. En el desierto de noche hay fieras. Estamos hablando de un desierto espiritual.
Y la fiera es lo que quiere devorar nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra paz. Y la noche llega aunque esté de día cuando vivimos en el desierto. Porque las pisadas no son pisadas rápidas y sencillas y suaves, sino que en cada pisada sentimos hundir los pies y para sacarlo de la arena hay que hacer esfuerzo. El pueblo de Israel llevaba 430 años prisionero del faraón. Y ese día que el faraón lo deja salir, Dios no lo manda por el camino más corto. Porque Dios pensaba, y el pensar de Dios se realiza, que cuando ellos se fueran por el camino corto se iban a encontrar con muchos ejércitos, diríamos las estaciones de los militares de los egipcios, y el pueblo se iba a asustar y iba a volver atrás. Dios muchas veces nos permite un camino largo. ¿Y sabes qué, mi querido hermano y hermana? Nada bueno es fácil y nada fácil es bueno. Por eso hoy en día, específicamente, la juventud de hoy día tiene un reto muy grande porque se le ha puesto una vida muy fácil. Y nosotros que somos más adultos tenemos que tener cuidado con esto. Porque la mucha facilidad crea personas de cristales. Y no es que Dios nos maltrata para hacernos fuertes, pero Dios sí permite situaciones de nuestra vida para que maduremos en la espiritualidad y en la fe. Este pueblo pensó, bueno, ya nos dejaron ir. Y si es para allá que vamos, por aquí se pasa más rápido. Pero ¿sabes qué? Dice Dios, no, por ahí no es que va. Hay una vida microondas hoy día. ¿Sabe que el microondas es rápido? El microondas usted pone una taza de leche y si usted se descuida y le da 1 minuto o 1 minuto y medio, si usted se descuida cuando da la vuelta ya no queda leche en la taza porque se volteó todo. No, antes había que buscar leña y ponerle un anafe, en un fogón, el carbón. Y no estamos en contra de la modernización, pero hay que tener cuidado porque hemos hecho de la espiritualidad una vida light, una vida microondas. Mire, los jóvenes son expertos en tecnología. Dele una Biblia. No todos. Ni estamos tampoco satanizando la juventud, porque esa juventud nace en donde hay hogares, y donde hay hogares hay padres. Escuchaba un sacerdote esta mañana y lo escuché con detenimiento. Dice, ¿sabe por qué existen los catequistas en las iglesias, en las parroquias, en las comunidades? Porque los padres han dejado de catequizar a sus hijos. Antes no había catequistas y damos gracias a Dios por los catequistas porque eso es un servicio, un ministerio. Pero antes eso le toca a los padres. Que el hijo conozca de Dios, que el hijo conozca la parte de Dios básica. Ahora, crecer en comunidad, claro que sí. Ir a la comunidad, celebrar el tercer mandamiento, santificar a la fiesta, eso es imprescindible. Pero hay padres que buscan los mejores colegios para los niños y eso está muy bien, no se está criticando eso. Hay padres que están muy pendientes de la vacuna que hay que ponerle mensual al niño, que está muy bien, es excelente. Pero ¿y qué hacemos con el alma que viene en ese niño? ¿Qué hacemos con el alma, con el aliento de vida que se infundió en ese niño de parte de Dios? Y a veces le dicen al papá o a la mamá, oh, hay que hacer un cursillo para el bautismo. Ay, pero ¿y cuántos días? Oiga, para revestir esa alma de ese niño de la presencia de Dios, para entregarle a ese niño como hijo de Dios, ya no como criatura de Dios, para purificar su alma. ¿Y cuándo? Yo creo que vamos a ir donde el padre fulano porque él es amigo mío. Oiga. Y para la confirmación ni se diga, cuando le dicen al papá o a la mamá, bueno, el niño tiene que venir a tomar clases de catecismo por 2 años. 2 años. Entonces yo le diría con amor, cuando usted lo manda al preprimaria, para que llegue a la universidad, ¿cuántos años tiene que tomarse? Y eso no es malo, No estamos en contra de que sea, claro, una profesión y tiene que prepararse. Pero ese título se queda aquí en la tierra. Ahora, lo que ese niño, lo que ese joven recibe en los sacramentos,
en los sacramentos, eso es vida eterna. Entonces, muchas veces también nos encontramos el proceso de Dios largo y llegamos a un trabajo, como portero de un trabajo, no estamos denigrando eso tampoco, pero cuando miramos para adentro, desde la puerta para adentro, ya vemos que alguien está ya sentado en un escritorio que gana más, que es más cómodo la posición, y ya uno está investigando cómo uno puede elevarse a ese nivel de uno progresar en el trabajo. ¿Es malo eso? No es malo. Pero ¿por qué en la espiritualidad nos quedamos en el Padre Nuestro? Que tampoco es malo. Pero más hay que remar mar adentro. Queremos que se nos sube el sueldo. Está bien. Pero ¿y en la espiritualidad? Si Jesús ascendió al cielo para descender en su Santo Espíritu, ¿de qué tamaño estamos? ¿A qué nivel ha ascendido Dios en Cristo en mi vida? Cuando el faraón lo dejó salir y nosotros hemos salido de la vida de pecado, aunque la tentación está ahí al acecho, porque el enemigo no duerme, pero nuestra alma vino con ese vacío de la herida de nuestros primeros padres Adán y Eva, y por el sí de María se desató ese nudo de la desobediencia de Eva, y por la obediencia del Hijo, el nuevo Adán, esa puerta del cielo que se había cerrado, se abrió. Y ese huequito que había en esa alma que provocó esa herida del pecado, fue llenado de la gracia de Dios. Alégrate lleno y llena de gracia de Dios en el bautismo, porque el Señor está totalmente contigo. No a medias, no un cuarto. Y el pueblo de Israel tuvo que dar una vuelta de 40 años por el desierto, llegando al Mar Rojo. ¿Pero con quién iban ellos? ¿Solos? Dice en el 20, versículo 20 en adelante, del capítulo 13 del Éxodo: partieron de Sucot y acamparon en Etán, que es la proximidad del desierto. Yahvé iba delante de ellos. Las huellas de Jesús, camino, verdad y vida. Iba delante de ellos señalándole el camino. De día iba en una columna de nube. Ya dijimos que el desierto de día, eso es para morirse. ¿Y qué hace Dios? Esa prefiguración del Espíritu Santo de Dios que nos acompaña, como acompaña al pueblo de Israel, se pone en forma de nube y crea un toldo. Y ese pueblo de Dios va caminando y Dios va encima de ellos, delante. No vamos solo. Es verdad que muchas veces nos toca cruzar el desierto, y lo estamos cruzando en el éxodo de nuestra vida, pero no solo. ¿Y qué decimos en la oración? El Señor es mi luz y mi salvación. Amparo de mi vida es el Señor. ¿Ante quién temblaré? Si los malvados se lanzan contra mí para comer mi carne, ellos, mis enemigos y contrarios, tropiezan y perecen. Yahvé iba delante de ellos señalándole el camino, de día en una columna de nube, de noche en una columna de fuego. El fuego del Espíritu Santo. De noche hay mucha fiera en el desierto. Y dice que esa columna de fuego, prefiguración del Espíritu Santo, lo iba iluminando de noche a ellos, como si anduvieran de día. De noche y de día, Dios está contigo y Dios está conmigo. ¿Y quién es Dios? Nuestro Padre. ¿Pero cuál Padre? Todopoderoso. Todopoderoso, dice Jesús. Lo que el Padre ha puesto en mi mano, nadie lo puede arrebatar de mis manos, porque no hay poder. ¿Quién tiene un poder para arrebatarle a la vida nuestra de la mano de Jesús? No sé cuál es tu desierto, hermano y hermana. No sé cuál es tu faraón, no lo conozco. Dios lo conoce. Y Dios no nos abandona de noche y de día. Camina contigo y camina conmigo. Es una promesa, hermano, que se cumple por encima de todo, de todo. Cuidado con esa mente. Hay que ocupar esa mente.
llenarla de oración, porque el miedo viene de ese sentir, de esa ausencia existencial, de ese vacío existencial. Y entrando en ese vacío viene la inseguridad, y la inseguridad acompaña la desesperación, y ahí viene el miedo. ¿Y cómo yo puedo poblar ese vacío? En una comunión con Dios. ¿Por qué le dice Jesús a Pedro en 26:41 de Mateo en Getsemaní: Simón, Pedro, no han podido estar despiertos ni una hora conmigo? Levántense y oren para que no caigan en tentación, que la carne es débil y el espíritu está pronto. Cuando esa carne viene a entrar en nosotros, a hacernos preguntas y respuestas, no le contestemos nosotros. Contestémosle con la palabra de Dios, con el poder de Dios, con el lenguaje y el idioma de Cristo, donde hemos vencido todo. La columna de nube no se apartaba de ellos durante el día, ni la columna de fuego de noche. Miren, hermano, Dios, el amor de Dios es tan lindo que si nos dejamos abrazar por Él, eso lo llena todo, eso lo llena todo. Miren, los jueves santos, miren cómo es el amor de Dios. Si usted quiere, anótelo en su calendario, póngalo en la alarma, que si Dios nos da la vida, y esperemos que sí, el jueves santo en la noche usted va a ver al cielo, y usted va a ver una nube, una luna grande, y la noche va a estar clara, todos los jueves santos. ¿Saben por qué? Porque cuando el faraón dejó salir de Egipto a Israel, ese día que ellos cruzaban el desierto, había luna llena. ¿Para qué? Para que ellos no tuvieran que usar antorcha ni lámpara. Porque si usted en la oscuridad prende una antorcha o una lámpara, su enemigo lo alcanza a ver de lejos. Y esa luna llena iba iluminando ese desierto, que ellos no tuvieron que encender ni un cerillo. Ahora en nosotros sí, en el desierto de la vida, hay una luz encendida adentro, que aunque llegue la oscuridad, la luz vence la oscuridad. Que aunque amanezca nublado, amanece porque el sol venció la oscuridad. Ese es el sol naciente que vence toda oscuridad en tu vida y en mi vida. Nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra en Éxodo 14, 19, 28. El ángel de Dios que iba delante de los israelitas pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás. El Salmo 91 dice, el Salmo 139 dice: me aprieta por delante y por detrás y coloca tus manos sobre mí. Oiga, la protección de Dios nuestro Padre. Dice el Salmo 139, ese salmo, toda la palabra de Dios es hermosa. Señor, tú me examinas y conoces. Sabes si me siento o me levanto. Aún no está la palabra en mi boca cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Ya esté levantado o en la cama, me escudriña. Eres testigo de todos mis pasos. Me aprieta por delante y por detrás y coloca tus manos sobre mí. Mire lo que dice la palabra en el Éxodo, en el capítulo 14, versículo 19 en adelante. El ángel de Dios iba delante de los israelitas, pasó detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás. Es franqueado que vamos, hermano. Pero es una responsabilidad nuestra no salirnos de ese centro divino que es Dios en nuestra vida. Poniéndose entre el campo de los israelitas y de los egipcios. Esa presencia de Dios se pone entre el pecado y la vida de santidad. Se pone entre la salud y la enfermedad, entre la vida y la muerte, y gana todo lo que nos acerca a Dios, lo que nos reserva para Dios. Gana la vida, gana la santidad. Esta nube era para unos tiniebla y para otros iluminaba la noche, y no se acercaron los unos a los otros durante toda la noche. Mira, hermano, esa presencia de Dios, dice, era para uno tinieblas y para otro iluminaba la noche. El padre Emiliano Tardif tiene un libro que se llama La Vuelta al Mundo sin Maleta. Y el padre Emiliano Tardif iba a cruzar de México, creo que para Canadá. A él se le quedó la maleta porque era una peregrinación que estaba haciendo alrededor del mundo. Y en un país se le quedó la maleta.
Y para que esa maleta llegara donde él estaba, eso dio vuelta y él viajó sin maleta. En uno de ese cruzar de México para Canadá, él solamente tenía la licencia de conducir, no tenía documento. Cuando llegó a la aduana de México, que lo revisaron, alguien chequeó y le dijo: mire, usted no puede pasar por aquí solamente con la licencia, ¿dónde están sus documentos? Y él le explicó algo, para no hacerle largo el testimonio, pero escuchemos esto bien. Después que le explicó a la gente de aduana, le dijo: mire, por mí no hay ningún inconveniente, yo tengo la autoridad para dejarlo pasar, pero por ese franqueo que está más adelante, usted no va a poder pasar por ahí. Yo lo voy a dejar pasar, a mí eso no me trae ningún problema, porque lo de allá es que están para chequear esto, pero yo le estoy reiterando que usted no va a poder pasar sin los documentos. Está bien, dice el padre Emiliano. Eso está en el libro, La Vuelta al Mundo sin Maleta. Cuando el padre Emiliano iba caminando, que iba llegando a donde le iban a revisar sus documentos, miren la oración que hizo él. Jesús, tú viniste al mundo y resucitaste muerto. Hiciste oír a los sordos, hablar a los mudos y vista a los ciegos, pero también tú puedes hacer ciego al que tiene vista. Cuando el padre Emiliano iba a pasar por ahí, ¿qué quieren ustedes? Se formó un grupito entre los mismos empleados de la inmigración y empezaron a conversar. Y cuando él llegó y le dijo: buenos días, y miren, no, pase, vaya con Dios, buen viaje. La puerta que nadie puede abrir, Dios la abre. Y la puerta que Dios cierra, nadie puede volver a abrir. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Éxodo 14, versículo 21 en adelante. Moisés extendió su mano sobre el mar y hizo soplar durante toda la noche. Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Extendió su mano Moisés. Extiende tu mano, hermano y hermana, en los desiertos de la vida. En los mares profundos, extiende tu mano y alaba a Dios en espíritu y en verdad. Extender la mano es alabar. Extender en la mano es orar. No es quejarse, no es porque alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, eso es muy bueno. Y alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, ¡ay, qué cosa más buena! Dice la canción: pero yo lo alabo dentro del quebranto y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Se secó el mar, ese camino que nadie podía cruzar. Dios hace camino donde no hay y escribe derechito donde el renglón está torcido. Se dividieron las aguas. Los israelitas pasaron en seco por medio del mar. Las aguas le hacían de murallas de izquierda a derecha. Esas aguas profundas que a veces nosotros pensamos que no vamos a cruzar, que son situaciones de la vida, nos sirven de muralla porque crean en nosotros una coraza de santidad, una coraza de la omnipotencia de Dios. Y ya aunque vengan esas flechas incendiarias del enemigo, de la desesperación, de la angustia, de la depresión, no pasan, no entran. Los egipcios se lanzaron a perseguirlo y todo el ejército del faraón entró en medio del mar con sus carros y caballos. ¿Cuál es tu faraón? ¿Cuál es ese ejército de situaciones que te persigue? Y hablo de mí también. Llegada la madrugada, o sea, en la madrugada no es igual que de día. Usted y yo, aunque seamos personas que no tenemos miedo, cuando uno anda de madrugada en un lugar, hasta en la casa, uno oye cualquier ruido y no es como si estuviera de día. Cualquier cosita se cae y uno siente que se le erizan los pelos, ¿sí o no? Pues mire, llegada la madrugada, Yahvé miró a los egipcios desde el fuego y la nube y provocó el desorden en el ejército faraón. Lo que viene a crear desorden en nuestra vida, Dios lo desordena y lo lanza a ese fondo del mar. Sigamos. Atacó las ruedas de sus carros que no podían avanzar.
ni con gran dificultad. Ese ejército poderoso que iba a atacar a este pueblo indefenso, de algunos hombres muy valientes, pero más de mujeres y niños. Atacó la rueda de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de Israel, porque Yahvé pelea con ellos en contra de nosotros. ¿Quién es que pelea por nosotros contra las dificultades? ¿Quién? ¿Quién es que pelea? ¿Quién es el que gana toda la batalla? ¿Quién? Huyamos de Israel, porque Yahvé pelea contra ellos. Yahvé pelea con ellos contra nosotros. Él es el que va delante y detrás de nosotros y coloca sus manos sobre nosotros. El que atacó la rueda de ese ejército poderoso, del que creó desorden en la estrategia del mal para dañar el pueblo de Israel, para dañar a los hijos e hijas de Dios. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Otra vez, alabaré, 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 alabaré a mi Señor. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Dice que se mueven los montes de las situaciones. Hermanos, si nosotros nos ponemos a dialogar con el pecado y con la tentación y con las situaciones de la vida, nos ganan. Pero si nosotros le damos la prioridad, el primer lugar a ese Dios todopoderoso. Pero Yahvé dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sus carros y sus caballos. Moisés tendió su mano sobre el mar. Al amanecer el mar volvió a su lugar mientras los egipcios trataban de huir. Yahvé arrojó a los egipcios en el mar. ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo tendemos las manos a Dios y los alabamos? Eso que nosotros pensamos que es un ejército poderoso, que es un mar rojo que no hay donde cruzar, que nos persigue y casi estamos al borde de la muerte. Todo eso queda sumergido en la misericordia omnipotente de Dios. Al amanecer, el mar volvió a su lugar. Amanece en tu vida. Amanece en mi vida cuando Dios es la primicia. Y vuelve todo al lugar de tranquilidad y de paz y sobre todo de eternidad. Es cierto que hay desierto. Es cierto que hay mares inmensos delante de nosotros. Es cierto que hay ejércitos que nos persiguen de situaciones muchas veces. Pero más cierto que todo lo cierto es que hay un Dios poderoso, que es tu Padre y mi Padre, que camina con nosotros y en nosotros, por delante y por detrás, y coloca su mano sobre cada uno de nosotros. Oremos con el Salmo 91. Oremos. Vamos a traer, recojan. Vamos a recoger todo. No se preocupe, saque del corazón del niño, de la niña, del hijo, de la hija, del esposo, de la esposa, de la salud, de lo que sea. Recoja. Tráigalo. Presentémosle al Señor. Por intercesión de nuestra Madre María Santísima, pidámosle a María que tome todo eso de nuestras manos. ¿Ya recogió? Preséntase la Madre a Jesús. Nuestros vacíos, nuestros desiertos, nuestros faraones, nuestros ejércitos, el de la familia, el del vecino, el que pide oración, tómalo todo. Oremos. Tú que habitas al amparo del Altísimo y reside a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él
Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Te cubrirá con sus plumas y hallará bajo sus alas un refugio. No temerás los miedos de la noche, ni la flecha disparada de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que azota a pleno sol. Aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10,000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Basta que mire con tus ojos y verás cómo se le paga al impío. Pero tú dices: mi amparo es el Señor. Tú has hecho del Altísimo tu asilo. La desgracia no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda. Pues a los ángeles le has ordenado que te escolten en todos tus caminos. En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu pie en alguna piedra. Andará sobre víboras y leones y pisará cachorros y dragones. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores y alargaré sus días como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios colme su vida, su casa, su familia, su hogar. Que nuestros planes y nuestros proyectos estén cimentados, fundidos siempre sobre la soberana y eterna voluntad de Dios, la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo. En este día y siempre, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa y de tu corazón Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Estemos pendientes siempre cuando nos llegue la notificación al llamado de Dios a través de este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Para la persona que están dándole seguimiento a la meditación del Santo Rosario, hoy en esta noche a las 6:50 de hora de New York, de Estados Unidos, 6:50, estaremos meditando el Santo Rosario desde la comunidad Jesús Fuente de Agua Viva en el templo de Santa Teresita en Woodside, Queens. Así que mi querido hermano y hermana, seguimos conectados en el amor, la gracia y la paz de Dios en su Santo Espíritu, por regalo de Dios en Jesucristo nuestro Señor y nuestra Madre María Santísima, que nos cubre con su santo manto. Que tengan un feliz y santo resto de la tarde, del día, y al llegar la noche Dios nos conceda un dormir reparador y un sueño inundado de paz y gozo en la presencia del Señor. Paz y bien. Comparte el mensaje.